Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tania Carolina Pérez Álvarez. Estudio la carrera de licenciatura en enfermería. En este instante vamos a hablar sobre lo que es pensamiento convergente y divergente. Ahora, antes de empezar a abordar este tema, vamos a hablar sobre Joy Paul Wilford. Ustedes dirán quién es esta persona. Bueno, Joy Paul nació el 7 de marzo de 1897 en Estados Unidos. Falleció el 26 de noviembre de 1987. Esta persona fue un psicólogo estadounidense conocido por sus estudios sobre la inteligencia con su modelo de estructura de la inteligencia. Ahora bien, este psicólogo tuvo una vida académica muy productiva. A lo largo de su vida publicó 25 libros y más de 300 artículos, además de haber desarrollado aproximadamente 30 pruebas psicométricas. La inteligencia, según Joy, se resume en el pensamiento convergente y divergente. La concepción de la inteligencia de Joy Paul es multifactorial, no es jerárquica, es una visión opuesta a la teoría del factor único. Es decir, observó mediante sus pruebas psicométricas que la inteligencia es la suma de múltiples habilidades, entre ellas el pensamiento convergente y divergente. Ahora, el pensamiento convergente. El pensamiento convergente es la capacidad de encontrar las respuestas correctas a un problema utilizando la lógica más que la creatividad. Se enfoca en la capacidad de contestar correctamente a preguntas que no requieren una gran capacidad creativa, como test estandarizados, algunos exámenes o pruebas que sean similares a exámenes. El término lo acuñó el psicólogo Joy, que era el que mencionábamos, en contraposición al pensamiento divergente, que es el que estaremos hablando más adelante. Al contrario que el pensamiento divergente, el pensamiento convergente es la habilidad de encontrar respuestas únicas, racionales y establecidas a un problema. Es la habilidad de encontrar respuestas únicas. No se centran en las posibilidades o la creatividad, sino en llegar a la solución más adecuada de una manera rápida, utilizando la lógica y utilizando toda la información posible. El pensamiento convergente es especialmente útil en situaciones en las que es posible encontrar una respuesta única y correcta, a la que se le puede llegar mediante un proceso de toma de decisiones o aplicando la lógica, como ubicar una dirección de un mapa. Sus respuestas son definitivas y no tiene ambigüedad. El pensamiento convergente también está muy relacionado con el conocimiento ya existente, pues la manera de aplicarlo se vincula con el uso de datos de forma estandarizada. Ahora, las características del pensamiento convergente. El pensamiento convergente se basa en encontrar la mejor respuesta a la solución posible en una situación determinada. Para ello trata de seguir un proceso racional mediante el cual examina las diferentes alternativas que existen y escoge la más útil en cada momento. Por ello se basa totalmente en la lógica, como ya mencionábamos,
la estadística, la reflexión y el pensamiento crítico. Debido a la manera en que este pensamiento funciona, cuando una persona utiliza el pensamiento convergente, alcanza sus conclusiones siguiendo un proceso formal y racional. Por eso, si se le lleva a cabo correctamente, el resultado del proceso será innegable. Al contrario de lo que ocurre con otras formas de pensamiento, sin embargo, no es posible alcanzar conclusiones infalibles con el pensamiento convergente. Por ejemplo, la información de partida es falsa e incompleta, o la situación es flexible y no existe una sola respuesta adecuada. El resultado del proceso puede no ser el más adecuado. Examina todas las posibilidades que existen en una situación concreta y trata de tomar una decisión sobre cuál es la mejor. Es una de las mejores herramientas a la hora de escoger un rumbo de acción, elegir la respuesta correcta a una pregunta o un problema y en general encontrar una solución a una situación determinada. Cuantos más datos se tenga sobre lo que se quiere resolver, más útil será. Es una de las habilidades que más se fomentan dentro del sistema educativo actual. Debido a la manera en la que se presenta la información a los niños y jóvenes y la forma en la que se les examina, los alumnos tienen que aprender a tomar decisiones concretas utilizando el pensamiento crítico y la lógica. Existen diferencias innatas respecto a esta capacidad. Algunos estudios muestran que no todos los individuos pueden usarlo con la misma eficacia de manera innata, mientras algunas personas son capaces de encontrar soluciones y examinar todas las alternativas de una situación con facilidad. Otras tienen que entrenar esta capacidad para conseguir buenos resultados. Estas diferencias, sin embargo, no parecen estar relacionadas con la inteligencia, aunque sí predicen un mayor éxito académico. Las ventajas del pensamiento convergente: ayuda a tomar decisiones, provee de herramientas intelectuales para escoger aquello que más nos beneficia. Las personas que emplean esta habilidad son capaces de actuar con más confianza y decisión, ya que han examinado aquello que van a hacer y han ubicado la mejor alternativa. Fomenta la lógica y el pensamiento crítico. Ambas habilidades son fundamentales tanto en la vida cotidiana como en aspectos más especializados como el laboral. Esto se debe a que sin ellas una persona no sería capaz de distinguir lo que es cierto de lo que no es, por lo que tendría a actuar de manera ineficaz y a creer mentiras que pueden llegar a ser perjudiciales. Las desventajas del pensamiento convergente: puede limitar la creatividad. El pensamiento convergente se centra en la información que ya está disponible, en los datos puros y en aquellos que ya se sabe, lo que puede ser útil en ciertas situaciones, pero en aquellas que requieren la intuición y la creatividad en proceso de razonamiento no funciona. Una persona muy acostumbrada a utilizar la lógica y el pensamiento crítico, que es el pensamiento convergente del que estamos hablando, puede encontrar muchos problemas en ámbitos menos rígidos. Esto puede suponer un impedimento en áreas como el emprendimiento, las relaciones personales o el trabajo. Otra desventaja es que empeora el estado de ánimo. Recientemente se descubrió que los procesos cognitivos pueden influir de forma significativa en las emociones a corto y a largo plazo. Por motivos que todavía se desconocen, parece que cuando se emplea el pensamiento convergente, el estado de ánimo empeora. Al usar la lógica, el pensamiento crítico es exceso. En exceso, las personas tienden a ser más tristes, nerviosas o irritadas. En casos extremos, esta habilidad
pudiera provocar la aparición de ansiedad. Ahora vamos a hablar del pensamiento divergente. El pensamiento divergente, también conocido como pensamiento lateral, es un proceso cognitivo empleado para generar soluciones posibles a un problema utilizando la creatividad. Es una capacidad contraria al pensamiento convergente, basado en la lógica y la razón. El pensamiento divergente normalmente se lleva a cabo de una manera no lineal, espontánea y es libre, de manera que las ideas dan la impresión de surgir por sí mismas. Cuando se produce de forma adecuada, la persona es capaz de llegar a conclusiones inusuales y explicar una gran cantidad de posibilidades en poco tiempo. El término pensamiento divergente fue creado por el psicólogo Joy Paul Wilford, que era el que mencionábamos al principio, en el año de 1956, junto al pensamiento convergente. En las décadas siguientes, muchos investigadores han tratado de desarrollar eficazmente esta capacidad creativa, que se ha vuelto especialmente importante en la sociedad actual. El pensamiento divergente es muy útil en áreas como el emprendimiento, las relaciones personales, el arte y en general cualquier aspecto de la vida en la que no haya una sola respuesta correcta para cada problema. Sin embargo, la mayoría de personas no lo han desarrollado lo suficiente. Una de las características del pensamiento divergente suele decirse que es un proceso no lineal, es decir, que cuando se realiza no se sigue una estrategia determinada. Para aplicarlo al contrario, para aplicarlo correctamente es necesario suspender el juicio y explorar la realidad de manera abierta. Es algo creativo. Está muy relacionado con procedimientos como la lluvia de ideas. Cuando una persona utiliza esta habilidad, tiene que ser capaz de abandonar sus ideas preconcebidas sobre un tema o situación y reflexionar y comparar alternativas por muy inusuales que parezcan. En muchos casos este proceso de pensamiento está muy utilizado con la intuición y las emociones. No se utiliza la lógica o el razonamiento y la persona debe de ser capaz de acceder a su subconsciente y dejar que las ideas fluyan sin juzgarlas o sin etiquetarlas. El pensamiento divergente se relaciona con ciertos rasgos psicológicos que facilitan la habilidad. Por una parte, se ha descubierto que las personas más inteligentes generalmente tienen mayor capacidad para utilizar el pensamiento divergente. También quienes presentan puntuaciones más altas en rasgos como a la extroversión y la apertura a la experiencia. Algunos investigadores apuntan que la inteligencia emocional también ayuda a utilizar correctamente el pensamiento divergente. Esta relación es doble sentido. Se ha comprobado que las personas que usan esta habilidad a menudo tienden a experimentar emociones mucho más positivas, alegre, cosas así. El pensamiento divergente es muy útil a la hora de explorar nuevas posibilidades, realizar procesos creativos y en general salirse de lo conocido. Pero no es útil a la hora de tomar una decisión, encontrar una respuesta concreta a un problema o solucionar una situación complicada. Esto se debe a que la persona no examina si sus ideas son buenas o malas o si tienen una aplicación práctica en la vida real. Luego de ubicar todas las ideas o soluciones, habrá que aplicar el pensamiento convergente para saber si las ideas son útiles.
Ahora, ¿cuáles son unas de las desventajas del pensamiento divergente? Es un tipo de pensamiento flexible que le permite ver una situación desde muchos ángulos. Digamos que si necesitas un pensamiento lógico, eso no te funciona. El juicio y la autocrítica son ignorados mientras buscas nuevas fuentes de inspiración y nuevas asociaciones para lograr esto. La cantidad de ideas nuevas es mucho más alta en el pensamiento convergente y el énfasis se pone en la imagen general de una situación, ideas y problemas. La zona de confort es mucho más fácil de abandonar si tienes este tipo de pensamientos y estás enfrentando con éxito los nuevos desafíos de la vida. Ahora, vamos a ver las desventajas del pensamiento divergente. Al concentrarse en la imagen general se pueden omitir los detalles, lo que también puede ser importante. La cantidad de ideas y soluciones cuenta y existe el riesgo de no evaluar su calidad adecuadamente. Pueden cerrarse en el sueño sin actuar sobre las soluciones encontradas. Interesante. Bien, ahora el pensamiento convergente, o sea, vamos a ver en general las diferencias. El pensamiento convergente se centra en llegar a una solución bien definida. Para un problema dado, este tipo de pensamiento es más adecuado para tareas que involucran la lógica en lugar de la creatividad, como responder pruebas de opción múltiple o resolver un problema en el que sabes que solo hay una solución posible. Ahora, el pensamiento divergente es lo opuesto a lo convergente e implica más la creatividad. Con este tipo de pensamientos puedes generar ideas y desarrollar diferentes soluciones por un mismo problema. Si bien el pensamiento divergente a menudo implica realizar una lluvia de ideas para obtener muchas posibles respuestas para la misma pregunta, el objetivo es el mismo que el pensamiento convergente: llegar a la mejor solución. Al pensar de manera más divergente, lograrás ejercitar ambos lados de tu cerebro y te asegurarás de ver los problemas de todos los ángulos posibles. Ahora, no podemos decir que el pensamiento divergente será siempre más beneficioso que el convergente, porque el equilibrio siempre va a ser la clave. Lo mejor es integrar ambos enfoques y tener una actitud flexible. Ahora, para que nos quede claro, vamos a poner como un ejemplo. Si tú tienes un clip en el pensamiento convergente, pues sabemos que un clip, la función de un clip es para juntar hojas y que no se desordene. Eso es la función de un clip. Ahora, en el pensamiento divergente, digamos que tú agarras tu teléfono y lo pones aquí. ¿Para qué lo utilizarías? Para sacar tu chip, ¿no es cierto? Pudiera servir, no sé, algunas personas lo utilizarían para abrir una puerta, que sería como una habilidad que no todos tienen. Piensen, ¿para qué otras cosas pudiera servir un clip? Eso es el pensamiento divergente. Fue un gusto presentarles este tema. Espero les haya gustado, haya sido completo y haya resolvido algunas dudas. Bye.